Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es impresionante. Es la explicación de los milagros. Es un tema lindo, verdaderamente lindo, y es un tema que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y es el gran secreto de la memoria ancestral. Hoy vamos a hablar de las facultades sobrenaturales de los seres iluminados. Sí, señores, exactamente de eso, de las facultades sobrenaturales de los seres iluminados. Vamos a hablar de poderes, de facultades, de dones. En Oriente le dicen Siddhis y el que tiene facultades se le dice Siddha. Y de ahí viene ese nombre del señor Buda, Siddhartha Gautama. Entonces habla de los poderes del señor Buda, su propio nombre. Esto hoy está muy restringido de pronto a 2 o 3 facultades, 2 o 3 poderes. Y además no es algo normal, precisamente porque hemos perdido la memoria. Pero les dije hace un ratico que tenía que ver con nosotros. Son facultades que todos tenemos y que hay una manera de desarrollarlas. Hoy vamos a hablar de esa clarividencia, de ese poder ver a distancia. Vamos a hablar de la telepatía, de conversar, de emitir mensajes y recibir mensajes sin pronunciar una sílaba. Vamos a hablar de telequinesis. ¿Qué es la telequinesis? La facultad de mover objetos a distancia. De la clariaudiencia, que es escuchar perfectamente seres que están en otras dimensiones y no solamente en la dimensión del tiempo. Tenemos que hablar de la intuición superior, de esa comunicación, de esas certezas, de ese afinamiento de la sensibilidad. Vamos a hablar de la lectura del pensamiento. Un ser iluminado capta lo que las personas están pensando. Lógicamente el recuerdo de vidas pasadas, de acceder en ese tejido de todo y acceder a las otras dimensiones de una manera absolutamente consciente. Tenemos que hablar dentro de esos dones y esas facultades de la visión a distancia. Yo estoy aquí y puedo ver no solamente al otro lado del mundo, si quiero, sino inclusive en el cosmos. Y vamos a hablar también de la bilocación. ¿Qué es eso? Es estar en 2 sitios a la vez. Y automáticamente cuando hablamos de estas facultades, y en este caso de bilocación, tenemos que recordar a Jesús, que fue visto no solamente en 2 partes de manera simultánea, sino muchos más. Estas son algunas
de las facultades extrasensoriales. En los Vedas, ellos hablan de 49 Siddhis, pero hablan de 49 Siddhis como básicos. Y qué curioso que tiene que ver con los mismos 49 aspectos de Chaitasika. Todo va teniendo una relación y por simple observación, estos 49 Siddhis con los 49 aspectos tienen relación en la medida que nosotros vamos superando algo, avanzando, no solamente en el camino de la energía, sino también en el camino de los egos. Lógicamente viene un Siddhi que se abre. Ese es el tema de hoy. Facultades sobrenaturales de los seres iluminados. Digamos que estos que acabo de mencionar, pues son los famosos. Pero hay otros misteriosos. Hay otros que no son tan conocidos. Y sobre todo en Occidente. Sobre todo en Occidente. Hay algunos de estos que no se sabe si son poderes, si los calificamos como poderes o no. Por ejemplo, existen unos yogis que pueden hacerse tan livianos, pero tan livianos que le pueden decir a una persona, levánteme con una mano. O pueden hacerse tan pesados, que sea imposible siquiera moverlos. Hay otros que logran moverse a una velocidad, casi que la velocidad de un automóvil. Y no estoy hablando de cualquier automóvil, un buen automóvil. Se pueden mover a esa velocidad impresionante. Voy a mencionar unos nombres en sánscrito de algunas facultades de Oriente, lógicamente de India. El primero es prakamya. Prakamya es la facultad de sumergirse en el agua. No durante unos segundos, unos minutos, unas horas, no, días. Quietos, estáticos, en estado de meditación, para después emerger y respirar normalmente. Vashyatwan es el poder sobre los animales. Existe en estos seres esa facultad, ese don de atraer los animales. No solamente de que un animal se comporte de una manera mansa o tranquila, y estoy hablando de grandes fieras, sino un especial magnetismo que tienen con los animales. Ishatuan, revivir personas, restaurar la vida. Son facultades de estos seres iluminados que nosotros decimos sobrenaturales, pero son facultades que están aquí, que están allá, en cada uno de ustedes, dormiditos, simplemente dormiditos. Otro don, Kamarupa. Existen en los evangelios apócrifos escritos acerca de este don en Jesús. Este es la posibilidad de cambiar la forma. El don de Vach
es el don de meterse en el Dharma e irse hacia el futuro, lógicamente, y hacer profecías. Hay un término en sánscrito que significa aire, vayu, y el Shri Vayu es la posibilidad de transportarse en el aire. Volar. Volar. Exactamente eso es lo que yo estoy diciendo. Y hay otro don que es la posibilidad de caminar dando grandes saltos. Y aquí nos tenemos que acordar automáticamente de esas películas de artes marciales, donde se ven unos personajes haciendo eso, dando esos brincos impresionantes sin hacerse daño. Ese es un don que se llama Darduri. Ahora, se estarán preguntando, ¿de dónde vienen esos poderes? Esos poderes están en el software del eje centro-corazón. El eje centro-corazón es la médula espinal y el cerebro. Y en la médula espinal y en el cerebro están los chakras. Y hemos hablado de las dos vías. En la medida que nosotros ascendemos energía y hacemos el trabajo de la transformación mental, ese software se va prendiendo, se va activando. Eso no está en otro lado, eso está aquí dentro de nosotros. Y en la medida que esa energía recorre y baña esos 12 puntos de luz, pues simplemente todo va a cambiar. Nosotros somos seres superiores, que nos olvidamos de eso. Somos como águilas en un gallinero. Y quiero también hacer una pequeña aclaración. Esos poderes y esas facultades que tenemos todos, y que con el trabajo en las dos vías tenemos la posibilidad de despertarlos, son unas facultades y unos poderes que no vienen planos. Es que es telépata. Es que es clariaudiente. Es que tiene la posibilidad de la bilocación. No, todo es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metidos en el tejido, en el Dharma, donde están los egos, está la energía. Hay una serie de combinaciones, hay una serie de facultades que se unen. Es verdaderamente algo mucho más complejo. Ese trabajo tiene que ser además paralelo. Una persona que diga, perfecto, yo desarrollo, yo baño todos mis chakras, hago ese trabajo en ese eje centro-corazón y voy a despertar facultades. No. ¿Por qué? Miren, esos seres iluminados, esos maestros, verdaderamente a veces ni se acuerdan que tienen esas facultades. Y a ese punto de desapego debemos llegar nosotros para que eso ocurra. Esto no es para mostrar una cosa de vanidad, una cosa de exhibicionismo, una cosa de yo te hago, yo te pongo, yo te quito y yo te llevo. Esto es algo mucho más complejo. Y vuelvo y repito, ese camino es paralelo y tiene que ser paralelo. ¿Y cuál es ese camino? Ese camino de la energía, ese camino donde la energía sube y después hace un rizo en el cerebro, que es el símbolo bellísimo del callado.
Y ese callado que simboliza precisamente esa ascensión de la energía, donde la energía entra y hace un rizo. Y cuando esa energía sube acompañada de un trabajo de transformación mental, pues lógicamente todas esas facultades se despiertan, pero de una manera impresionante. Son unas facultades asombrosas, milagrosas, mágicas. Pero ¿saben qué? Simplemente eso se nos olvidó. Es parte de ese olvido y de eso que nosotros debemos recuperar. ¿Haciendo qué? Trabajando en esas dos vías. ¿Cuáles son esos poderes? La alquimia. Cuando nosotros convertimos energía, estamos transformando una energía quieta, una energía latente, una energía potencial en algo absolutamente fuerte, vivificante, impresionante. Y cuando eso ocurre, todo se despierta. Esa luz choca en cada uno de los chakras y atraviesa, irrumpe y despierta esas facultades. Entonces, podemos hablar con los sabios que están en otras dimensiones, en ese desdoblamiento voluntario y consciente. En este punto, lógicamente, ya hay un dominio de los egos. La telepatía. La telepatía es una facultad bellísima, donde ya los seres no vamos a tener que hablar. Nosotros los seres humanos vamos a ser como unos personajes de la selva. Son mudos. Precisamente porque la telepatía es muchísimo más rápida, muchísimo más eficaz que hablar. ¿Por qué? Porque la emisión es un concepto completo, es una idea completa. Es como si nosotros en un instante mandáramos de comunicación un párrafo con algo completo. La telepatía es un don impresionante. La clariaudiencia. Hablamos de hablar con los sabios, pero también escucharlos. También poder oír, no solamente a seres muy especiales, sino las voces de los animales, los ruidos de la selva, los ruidos de los elementales. Es percibir y ver un montón de cosas que están más allá de esta tercera dimensión. Esa intuición de la que ya hablé, que normalmente la denominamos intuición superior, pero es una sensibilidad que nos conecta absolutamente con todo y con todos, y sobre todo con un conocimiento milenario que ya somos conscientes de eso, donde nuestra posición frente a muchas cosas de la tercera dimensión cambian, sencillamente cambian. Los cuerpos se iluminan. Nosotros con esa
luz quieta, potencial y latente, pero quieta. Tenemos un aura pequeñita. Tenemos un cuerpo de la dimensión del tiempo, bellos, porque todos los cuerpos son hermosos, pero apagaditos, como sin luz. Y cuando comienza ese camino de la energía, esos cuerpos se iluminan. Es como, ¿saben? Sobre todo para nosotros los colombianos o los extranjeros que de pronto han tenido la oportunidad de venir a Bogotá y de ver el Museo del Oro. A uno lo entran con todo apagado y todo oscuro y de pronto prenden la luz y todo se ilumina de una manera impresionante. Es como un efecto parecido. Otro don es la palabra poderosa. Esto habla de personas que tienen ese don, esa facultad sobrenatural, donde cuando hablan, emiten una orden, emiten una sentencia, llaman, atraen, determinan o llaman la atención también. Cuando esa iluminación, esa prendida del Museo del Oro ocurre, los cuerpos se alinean perfectamente y parte de esa oscuridad y de ese olvido es que los cuerpos perdieron esa alineación. Entonces, desde todo punto de vista, hacer este trabajo conviene por todo, por recuperar la memoria, por recuperar la alineación, por recuperar las facultades, por recuperar lo que verdaderamente somos. Somos seres superiores. El desapego es un don. Y es un don que viene ahí en ese camino, tal cual como les mencionaba, que todas estas facultades no son así planitas. Esto tiene su tejido y su complejidad. Y la complejidad está dada de esa mezcla de energía y trabajo mental. Energía y trabajo mental. Entonces es importante. Viene en ese camino el desapego, la capacidad de enseñar, la capacidad de transmitir, la capacidad de ir a los lugares mágicos de la tierra. Y lo dejo como ahí, porque este es un tema que impacta. Este es un tema que siempre lo hemos visto allá. Y yo quiero, queridos amigos, que comiencen a pensar en acá. Ese trabajo se hace acá, internamente, orando, rezando, meditando, investigando, siendo conscientes, tantas cosas de las que estamos conversando. Por ejemplo, lo que hacen los indígenas. Tienen la capacidad de encantar objetos. Pero también esos seres iluminados tienen la posibilidad de traer cosas de la cuarta dimensión o traer cosas a través de la cuarta dimensión. Sí, tal cual como lo están oyendo. Tienen también la capacidad de encontrar vórtices. Recordemos que los vórtices simplemente son puertas interdimensionales. Son capaces también de detectar dónde hay algo negativo y bloquearlo.
tienen además una afinidad impresionante con los números y con lo sagrado. Y aquí automáticamente me acabo de acordar de ese ser que además murió muy pronto, creo que como a los 32, 33 años, Ramanujan, que tenía una afinidad con los números y con lo sagrado. Y esta es la manera en que vamos despertando todos los poderes. ¿Sí? Donde vamos despertando todos los poderes. Y todos los grandes maestros los tienen. Y vuelvo y les repito, no es algo que los ufane, que los preocupe, que los desvele de lo que hablan, de lo que les preocupa saberlo o no saberlo. Porque cuando ya se llega a estas instancias, verdaderamente lo importante son otras cosas. Ejemplos. Les mencioné esa gente muda de la selva. Existe. Son unos seres que ya tienen atrofiada la voz, que logran emitir como unos soniditos, casi que a veces como unos chillidos. ¿Por qué? Porque son unos telépatas impresionantes y son unos telépatas que además tienen comunicación con otros seres. Son personas que además tienen esa facultad de la velocidad, que caminan rapidísimo. Y cuando digo rapidísimo, es un Ferrari en la mitad de la selva y la vegetación pasando aquí a la carrera. Tal cual. Milarepa, un ser enorme, de hace como 1000 años. Muy, muy especial. Milarepa, el ser de la túnica blanca. Un ser que tenía una piel verde azulada. Allá, en el Tíbet, en ese chamanismo del Bon, impresionante, particularmente Milarepa, es reconocido por ese don de la velocidad, lógicamente que tenía muchos otros. Otra persona de las que ya les he hablado, Padmasambhava, tenía la facultad de la profecía. Tenía otras, vuelvo y repito, pero estoy como recordando como las más reconocidas de ellos. Tenía el don de la profecía, de meterse en el tejido y ver. Además, dominaba totalmente los elementos y volaba. Padmasambhava, del siglo VIII. Bodhidharma. Bodhidharma también es un personaje muy importante, hindú de nacimiento. Él cogió el budismo, se fue para China, ahí fundó el budismo Chan, que después emigró a Japón como el budismo Zen.
Y Bodhidharma tiene mucho que ver con estas artes marciales, con estos brincos, con estos vuelos, con estas artes marciales milagrosas o excepcionales. Jesús, maestro de maestros, tenía todos los poderes. Absolutamente todos los poderes, al igual que el señor Buda, Siddhartha Gautama. Era el señor de los Siddhis. Y el señor Babaji. Babaji es un ser impresionante que no ha encarnado nunca. Y hay una historia muy linda con respecto a Lahiri Mahasaya. Lahiri Mahasaya era un oficial, era un militar, que por cosas de la causalidad lo transfirieron de sitio y lo mandaron para un sitio bastante lejano de donde él vivía. Cuando llegó allá, tenía mucho tiempo libre. Entonces dijo, me voy a ir a recorrer los caminos, me voy a ir a conocer. Me voy a ir a conocer. Es que se le presentó el señor Babaji. Y lo saludó y le dijo, te estaba esperando. Yo organicé las cosas para que volvieras. Y lo invitó a que entraran a una cueva. Y le dijo, ¿no te acuerdas de nada? Y él le dijo, no señor, no me acuerdo de nada. Y el señor Babaji golpeó en la frente a Lahiri Mahasaya. Y en ese momento, él absolutamente conmocionado, se abrazó a los pies de Babaji y le dijo, sí, me acuerdo de todo, me acuerdo de todo. En ese instante, Lahiri Mahasaya se acordó como de 4 encarnaciones anteriores y materializó un palacio de oro para la iniciación de Lahiri. Y simplemente Lahiri le dijo, ¿por qué? ¿Por qué ese palacio? No es necesario. Babaji simplemente sonrió y lo desapareció. Todos son referencia del camino. Y si nosotros nos ponemos a leer la vida de Bodhidharma, de Padmasambhava, de Milarepa, se dicen un montón de cosas absurdas. Sí hablan de Milarepa como un señor de piel verde azulada. Nosotros automáticamente debemos entender que no era de aquí. No la justificación que encontramos que como era vegetariano, era tan vegetariano que se volvió verde. Y así hay una cantidad de cosas absurdas, absolutamente absurdas, porque es que la vida de ellos es un misterio absurdo, pero que nosotros debemos ir entendiendo poquito a poco las cosas, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito a que se suscriban. Los invito a la página www.hildastrauss.com. E insisto, vean las últimas investigaciones de la Universidad de California acerca de la espirulina. Últimas, recientes. Y resulta que simplemente ese superalimento, esas superalgas,
eran el alimento de los emperadores aztecas. Hace un poquito de años. Gracias. Gracias por su atención. Gracias por estar aquí en cada video. Y hasta un próximo tema.